Hola, soy Alba. Bueno, escoger el ave de mi vida es como muy complicado, pero después de darle muchas vueltas, creo que un ave que realmente me ha acompañado toda mi vida y que sí que ha significado bastante como el transcurso de mi vínculo con los seres que surcan nuestro cielo, no por así decirlo, han sido las golondrinas comunes. Cada primavera y cada verano, cuando yo venía aquí, que es mi casa del pueblo, donde estoy grabando ahora mismo, siempre encontraba los nidos de las golondrinas, e incluso a las golondrinas se las puede ver paradas en cualquier espacio del patio de la casa en primavera. En verano es verdad que es más complicado verlas, pero bueno, siempre por la noche terminan volviendo al nido, ¿no? Entonces como que sí que creo que existe eh, algo bello en el hecho de que cada vez que yo volvía al lugar de origen de toda mi familia, también las golondrinas volvían, ¿no? Realmente el hecho es que las golondrinas comienzan a llegar a la zona de Extremadura y Andalucía por enero. Aquí voy a hacer una pequeña pausa respecto al momento en el que estaba hablando yo en primera persona, para que veáis los nidos que se encuentran en el soportal de esta casa. Las golondrinas comunes los hacen a través de barro, saliva y lodo, ¿no? Y lo que hacen es ir juntando esas bolitas de barro que veréis ahí e ir formando poco a poco estos nidos que, como veréis, tienen una separación con respecto al techo y además están pegados a la pared. Esto es muy llamativo porque es lo que hace básicamente que se diferencien de las otras golondrinas, que son las golondrinas dáuricas. Las golondrinas dáuricas lo que hacen es anidar pues, en zonas más lejanas a los humanos y además también pues, hacen construcciones que muchas veces no necesitan estar enganchadas a la pared, sino que únicamente cuelgan del techo y tienen una pequeña entradita a uno de los lados que les permite acceder. Creo que las golondrinas son el ave de mi vida porque han marcado mucho la forma en la que yo me he relacionado con el resto de aves. Y es que sí que tengo un recuerdo muy lúcido y muy nítido en mi infancia, por el cual, claro, estos nidos que se posaban, que se colocaban en el soportal de mi casa del pueblo, al final, pues bueno, obviamente son maravillosos para las golondrinas y para su conservación, pero para mi familia, que al final pues lo que teníamos es una casa con paredes blancas, como ocurre en la mayoría de estas zonas del sur de España, realmente era un poco un despropósito, porque sí que realmente terminaban manchando el suelo, terminaban manchando al final con los restos fecales pues las paredes. Mi familia tendía siempre como a tirar los nidos de las golondrinas, hasta que alguien un día dijo que no se podía hacer eso porque eran pájaros de Dios. Y esto fue algo que a mí se me quedó en la cabeza. Bueno, al parecer a ellos también. Positivamente os cuento que ya nunca nadie volvió a tirar ningún nido de golondrina por esto mismo, pero a mí se me quedó en la cabeza y comencé a darle vueltas a la idea de por qué eran pájaros de Dios, y ahí comencé a informarme un poco de a qué se debía como esa asociación, ¿no? Bueno, por si tenéis curiosidad, esto procede del hecho de que se cuenta dentro de la cultura cristiana que cuando Cristo estaba en la cruz padeciendo, se acercaron unas golondrinas y comenzaron a retirarle las espinas que se encontraban en la corona que llevaba en ese momento, para aliviar un poco su dolor, ¿no? Y que desde ese momento se convirtieron en parte en mensajeros de Dios, pero también como en una representación de la bondad, de la esperanza. Más allá de esa búsqueda de lo cultural, sí que comenzó a llamarme la atención un poco ver su comportamiento, ver por qué acompañaban a mi hogar. Entonces como que comencé a leer sobre la migración de las golondrinas, un poco sobre qué significaban esos colores que encontramos en su cuerpo, y que, como curiosidad, ya que os he hablado antes de la diferencia entre la golondrina común y la golondrina dáurica en relación con el proceso de anidación, la golondrina común tiene algo que es muy especial, que es ese rojo que encontramos en la frente y en la garganta, y que para mí es una de las mezclas de colores maravillosas que existen cuando se contrasta con el azul también metálico que tiene su cuerpo, ¿no? Y a diferencia de otras aves que también tienen como un tamaño similar y con las que muchas veces se las puede confundir, como los vencejos o los aviones, lo más llamativo de las golondrinas es que realmente son el ave que vuela
al igual que Anida, más cerca de nosotros, ¿no? También es lo que ha hecho que luego la golondrina haya sido la protagonista de tantos poemas, no solamente sobre el regreso de la primavera, sino también sobre el regreso de las personas a su hogar. Estos yo creo que son como algunos datos que os pueden llevar a fascinaros un poco tanto por las golondrinas como yo. Y